Les doy la bienvenida a este primer módulo de aprendizaje acerca de termografía. En la primera parte de este curso vamos a estar desarrollando algunos conceptos básicos de la termografía y ejemplos de aplicaciones, así como también algunos detalles acerca de la representación de las imágenes. Luego vamos a estar viendo conceptos relativos a la medición de forma cuantificativa, como la emisividad y la temperatura reflejada. Vamos a comenzar con tres principios fundamentales acerca de la termografía que son indispensables para la toma de las imágenes y la interpretación de las mismas. En primer lugar, la termografía es una técnica de medición que permite la obtención de imágenes que representan las temperaturas en colores. Las cámaras termográficas detectan energía pasivamente a partir de la radiación infrarroja emitida por las superficies. Todas las superficies emiten radiaciones dentro del espectro infrarrojo que pueden detectar las cámaras termográficas y esto posibilita este tipo de medición sin contacto, de forma segura, a distancia y sin interferir con el proceso, ya que las cámaras no necesitan emitir radiaciones de ningún tipo para poder medir. En segundo lugar, la imagen termográfica muestra la distribución de temperaturas en la superficie de un objeto. Se debe tener en cuenta siempre que la medición es superficial, la cámara termográfica no puede ver a través de los objetos, ya que las radiaciones infrarrojas dentro de este rango no pueden pasar a través de los mismos. Sin embargo, la alta sensibilidad de los detectores de las cámaras termográficas permite detectar anomalías dentro de un sistema eléctrico, mecánico o de cualquier tipo a partir del calor que es conducido desde el interior o que pasa por convección desde el interior hacia esa superficie y luego es irradiado por la misma. La cámara solamente puede detectar la parte irradiada en forma de ondas infrarrojas. Siguiendo con la idea anterior, en tercer lugar, las cámaras termográficas no miden de forma directa temperatura, sino que detectan energía irradiada y luego convierten esos valores de energía a valores de temperatura. Esto significa que existe una correspondencia entre los valores de energía irradiada y las temperaturas superficiales. También significa que algunas superficies pueden resultar muy fáciles de medir de forma confiable, mientras que en otras la conversión de valores de energía a valores de temperatura debe realizarse con mayor cuidado, como estaremos viendo durante este curso. Como para tener una primera aproximación a las imágenes termográficas, a continuación vamos a estar viendo algunos ejemplos de aplicaciones frecuentes. En los sistemas eléctricos, la termografía nos permite realizar mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, detectando sobrecargas, falsos contactos, componentes defectuosos. Por ejemplo, en el ámbito de generación y distribución de energía, podemos detectar conexiones mal fijadas, aislantes deteriorados o conexiones comprometidas. En general, este tipo de desperfecto genera un aumento de la resistencia de contacto en el componente y podemos ver que aumenta el calor disipado en esa zona. Esto lo apreciamos en la imagen a partir de puntos brillantes más calientes en relación al resto del componente, como podemos observar en estas imágenes. Con la misma premisa, podemos detectar falsos contactos en sistemas de baja y media tensión. Adicionalmente, es posible detectar sobrecargas en las líneas, ya que el aumento de corriente circulando por el conductor aumenta la disipación de calor a lo largo del mismo. Esto nos permite diferenciarlas de los falsos contactos en cuanto a que el aumento de la temperatura es general en lugar de localizado. Observamos también que la termografía nos permite determinar anomalías por comparación con respecto a otros componentes. Por ejemplo, podríamos diagnosticar también un desbalance de cargas si tuviésemos tres líneas y neutro y viésemos que las distintas fases están representadas con distintos colores o bien con distinta intensidad de color. En cuanto a los sistemas mecánicos, la termografía nos ayuda a determinar si un componente está averiado o degradado, o bien si su temperatura de trabajo está por encima de lo normal. También podemos determinar si un rodamiento necesita lubricación, o bien si existe un defecto en una aislación térmica. En la imagen principal, la de la izquierda, podemos ver un motor y observamos un calentamiento en la parte inferior cerca del eje. Teniendo en cuenta los conceptos que vimos anteriormente, esta imagen está formada a partir de la energía irradiada por la pintura de la carcasa de este motor. Es decir, este calentamiento podría provenir de un aumento de la temperatura en las espiras del estator
y ese calor podría conducirse a través del estator hacia la carcasa y hasta la superficie. Podemos detectar entonces anomalías en forma indirecta. En este caso, este aumento de temperatura se encuentra dentro de los límites normales, como podemos ver en la escala a la derecha de la imagen. En las imágenes de la derecha podemos ver distintos tipos de rodamientos y en la imagen inferior en particular vemos un par de rodillos que desarrollan una temperatura mayor que el resto. Por eso los vemos en un color más brillante. Una vez más podemos realizar un diagnóstico por comparación con otros componentes sin necesidad de conocer el valor absoluto exacto de temperatura de esos componentes. Es decir, que en muchos casos la termografía se usa de forma cualitativa y alcanza un vistazo para poder detectar un problema sin realizar demasiados ajustes en las cámaras termográficas. Otras aplicaciones de la termografía a nivel industrial tienen que ver con la detección de roturas de aislantes, degradación de los mismos o formación de coque en cañerías de calderas. En todos estos ejemplos vemos patrones de anomalía en forma de parches sobre superficies que deberían tener una temperatura homogénea. También en el ámbito industrial, otras aplicaciones de la termografía están relacionadas con la detección de tuberías obstruidas, la evaluación de trampas de vapor y la inspección de chimeneas. Otro conjunto de aplicaciones muy importantes para la termografía es el de la termografía edilicia. Podemos evaluar los edificios desde el interior en búsqueda de desperfectos, como fugas en pisos y paredes radiantes, filtraciones de agua, búsqueda de cañerías de agua caliente que no estén relevadas, pérdidas de aislación térmica, tejas sueltas, instalaciones mal hechas y objetos ocultos. También permite medir temperaturas superficiales en el ámbito de sistemas de aire acondicionado y ventilación. Evaluando los edificios desde el exterior, es decir, su envolvente, podemos determinar puentes térmicos, las zonas por donde se conduce fácilmente el calor de un edificio calefaccionado hacia el exterior. Por lo tanto, la termografía nos permite realizar trabajos de evaluación de pérdidas energéticas. Además de las aplicaciones vistas en sistemas eléctricos, mecánicos y termografía edilicia, dada la gran variedad de posibilidades que ofrece la termografía, otras aplicaciones tienen que ver con la inspección de soldaduras, la medición de nivel de llenado de tanques, siempre teniendo en cuenta que esta detección se realiza sobre la superficie externa y que la diferencia en la conducción, convección del líquido y el aire dentro del tanque es suficiente como para que la cámara termográfica pueda detectar estas diferencias a nivel superficial. También se usan cámaras termográficas en industrias donde se trabaja con materiales inflamables, como por ejemplo el papel o el algodón, para detectar riesgos de incendio. En otros campos de aplicación, como la aeronáutica, también se utilizan las cámaras termográficas para detectar anomalías en componentes. En la fabricación de piezas moldeadas también puede evaluarse la calidad de las mismas y hasta pueden utilizarse las cámaras termográficas para visualizar la distribución de temperaturas durante el asfaltado. Las cámaras termográficas también son herramientas importantes para la investigación y desarrollo, para el control de calidad y para procesos productivos en industrias muy diversas como la fabricación de componentes electrónicos, también en la industria automotriz y en el desarrollo de motores y turbinas. Este relevamiento sin contacto es posible gracias a la medición de longitudes de ondas infrarrojas. Si observamos el espectro electromagnético, vemos que el rango de infrarrojos está situado en longitudes por encima de las longitudes de onda que determinan los colores. Es decir, los infrarrojos están fuera del espectro visible. A su vez, dentro del espectro infrarrojo, podemos distinguir la onda larga de la onda corta. En realidad también podemos subdividir a la onda corta en onda media y onda corta. Las longitudes de onda que nos resultan relevantes son las longitudes de onda larga del infrarrojo, porque son las que producen mejores imágenes de objetos sólidos y líquidos en las aplicaciones anteriormente mencionadas. La mayoría de las cámaras para mantenimiento eléctrico y mecánico detectan energía dentro de este rango de 8 a 14 micrones o bien de 7,5 a 14 micrones de longitud de onda. Dentro de este mismo rango, la mayoría de los objetos y algunos gases son opacos para estas radiaciones. En cuanto a la detección de gases, en general, esta se realiza en onda corta,
Por lo tanto, las mismas cámaras que se usan para mantenimiento eléctrico y mecánico no se usan para las detecciones de fugas de gases. Habiendo mencionado que algunos gases son opacos para las radiaciones infrarrojas, debemos tener en cuenta que tienen picos de absorción en su espectro, mientras que en otras regiones presentan baja absorción. Estas regiones de baja absorción permiten entonces que el gas permita el paso de las radiaciones infrarrojas provenientes de otros objetos. El aire tiene ventanas de transmisión atmosférica, es decir, zonas de baja absorción IR, en los rangos de 2 a 5 y de 7,5 a 14 micrones. Por este motivo, las cámaras termográficas reciben la energía infrarroja que se propaga a través del aire desde la superficie baluar hasta el detector de la cámara. Cuando se trabaja con termografía a grandes distancias, es relevante entonces la temperatura del aire, la humedad y la distancia, ya que comienzan a pesar en la absorción del aire. Para trabajos realizados a cortas distancias, como suele suceder, estos parámetros no resultan demasiado relevantes. Cuando apuntamos con una cámara termográfica a una superficie, recibimos energía irradiada por cada unidad de área que ve el detector de la cámara. Existe una proporcionalidad entre la temperatura de una superficie y la energía irradiada por la misma. Esa relación está dada por la ley de Stefan-Boltzmann. La energía irradiada es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta de la superficie. Como vimos anteriormente, la mayoría de los objetos son opacos para las radiaciones infrarrojas. Esto incluye al vidrio y a los cristales en general. Por este motivo, las lentes de las cámaras termográficas están hechas de germanio, que es uno de los pocos materiales que tienen alta transmisividad para este tipo de radiaciones, y esto permite que lleguen hasta el detector de la cámara. El volómetro de la cámara es un detector matricial de silicio amorfo con una cierta cantidad de filas y columnas que determinan la resolución del mismo. Es decir, que la cámara termográfica ve a la superficie como si fuese una matriz de puntos y recibe energía irradiada por cada unidad del detector proyectado sobre la superficie. Entonces, la resolución del detector y la distancia a la superficie determinan el tamaño que representa cada píxel. Se recibe entonces un nivel de energía promedio del área del píxel proyectado. Esa energía incide en el elemento de detección y hace que varíe su resistencia eléctrica. Luego se determina entonces un valor de tensión, una variación muy pequeña de tensión en microvolt, y esa variación de microvolts está representando entonces la energía que recibe el detector por unidad de tiempo, es decir, la potencia emisiva superficial para cada uno de los píxeles. A partir de ese valor de tensión en microvolt, este valor es digitalizado, hay una conversión analógica digital, obtenemos el valor digitalizado de esa energía y luego ese valor digitalizado, al aplicar la inversa de la ley de Stefan-Boltzmann que vimos anteriormente, se convierte en un valor de temperatura. Este proceso se repite para cada uno de los píxeles y esto es en definitiva lo que conforma toda la matriz y también a la imagen completa. Una vez completada la matriz, se asigna una escala a la misma. La escala es una correspondencia entre los valores de temperatura y colores de una paleta que se usa para su representación. Esa escala puede ser, por ejemplo, determinada de forma automática por la cámara termográfica, detectando el valor mínimo y el valor máximo absoluto de toda la matriz. Según esa escala, se asignan entonces los colores a los valores y teniendo en cuenta que la cantidad de filas y columnas es alta en los detectores, entonces cuando completamos la imagen, llenamos toda la matriz para una cantidad muy grande de puntos, observamos que esto en definitiva es lo que conforma la imagen. Es importante tener en cuenta que las cámaras termográficas detectan la energía irradiada y por lo tanto no pueden ver bordes geométricos a menos que realmente exista una diferencia de temperatura entre las superficies.
Por ejemplo, si tuviese un objeto plano sobre una mesa y ese objeto estuviese prácticamente a la misma temperatura que la mesa, no tendría por qué distinguir al objeto del resto de la superficie. Y es común que esto suceda. Es importante entonces que exista un contraste de temperatura entre el objeto a evaluar y su entorno para poder realizar algún tipo de detección. En cuanto a las paletas, existen distintas gamas de colores que nos permiten representar a las temperaturas con mayor o menor contraste, dependiendo de los rangos de valores que poseen los objetos dentro del encuadre de la imagen y la disimilitud entre los mismos. Una paleta muy utilizada es la de arco iris, como vemos en la imagen, que posee una amplia gama de colores. Pero también hay otras paletas con menor variedad de colores, como por ejemplo la sepia o la de frío-calor, y que también logran un buen contraste. Existen formas modificadas de la paleta arcoíris, agregando otras gamas de colores para tener mayor cantidad de valores de color. Y otra de las más empleadas y que todos los fabricantes de cámaras incluyen es la de hierro que vemos en esta imagen. Como comentaba anteriormente, la escala es la correspondencia entre los valores de temperatura y esos colores de la paleta. Puede ser determinada de forma automática a partir del mínimo y el máximo, o bien el usuario de la cámara puede seleccionar estos valores extremos de la paleta y fijarlos a mano con los efectos que veremos a continuación. El mínimo determinado de forma automática para esta imagen, como veíamos en diapositivas anteriores, era de 22 grados. En esta imagen vemos qué efecto tiene subir ese mínimo manualmente. Sabemos que existen valores de temperatura presentes en la imagen comprendidos entre 22 y 27 grados, que es nuestro nuevo mínimo seleccionado a mano. Todos estos valores van a representarse de forma saturada en la imagen con el color correspondiente al mínimo. Es decir, que ya no existe una correspondencia uno a uno entre temperaturas y colores. Esto nos permite filtrar de la imagen objetos y reflejos generalmente cercanos a la temperatura ambiente y que pueden resultar molestos en la imagen. Vemos nuevamente la imagen original con la escala configurada en automático, donde los valores mínimos y máximos son 22 y 40,4 grados. Cuando nosotros configuramos la escala en automático, existe una relación uno a uno entre las temperaturas y los colores, ya que siempre va a utilizar todos los colores para todas las temperaturas de la matriz que conforman la imagen. Al elegir el mínimo y el máximo de toda la matriz como valores de extremos de la paleta, no se tiene en cuenta información de funcionamiento del sistema como para detectar puntos calientes y fríos. Es decir, voy a ver en la imagen los puntos máximos representados con un color brillante, pero eso no quiere decir que sean puntos calientes, fuera de lo normal para el funcionamiento de ese sistema en particular. En esta imagen podría tener, por ejemplo, un rango de temperatura de 22 a 25 grados, y en ese caso me representaría con este color amarillo casi blanco a los 25 grados, y es una temperatura que no representa ninguna anomalía. Podemos recurrir entonces a la escala manual para poder evaluar los valores en el contexto de nuestro sistema. La ventaja del escalado automático es que en general se obtiene una imagen de muy buen contraste. Además, como la cámara determina y actualiza el mínimo y máximo de la matriz todo el tiempo, a medida que apuntamos a distintos objetos, la escala va a ir variando dinámicamente. El problema es que dos imágenes que tienen distinta escala no pueden ser comparadas por color, puesto que en cada imagen el mismo color podría representar valores distintos de temperatura, y esto puede resultar confuso si no se tiene en cuenta la escala. Si ahora, en cambio, modificamos manualmente el valor del máximo, lo bajamos de 40,4 a 33,5, observamos que todos los píxeles que tengan una temperatura mayor a este nuevo máximo van a saturarse con el color correspondiente al máximo de la paleta. Esto nos permite identificar rápidamente puntos calientes. En este contexto de evaluación de un sistema eléctrico, 33,5 probablemente sea un valor muy bajo. Podemos modificar este valor en sentido contrario para obtener algo como lo que vemos en esta imagen. Se aumentó el valor del máximo de la escala hasta 60 y como resultado la imagen parece fría, está representada en gama de azules.
Si hubiese temperaturas cercanas o por encima de los 60 grados, podríamos detectar las mismas inmediatamente en la imagen. Vemos que no es este el caso. Este tipo de configuración además nos permitiría evaluar muchos tableros que trabajan de forma similar en una misma sala, en las mismas condiciones ambiente, encontrando desperfectos rápidamente y conociendo entonces un marco de referencia para lo que un valor de temperatura normal significa para ese sistema. Hasta ahora vimos que resulta sencillo utilizar una cámara termográfica para realizar un diagnóstico de forma cualitativa. En general en termografía se buscan diferencias de temperatura y no valores absolutos de temperatura. Sin embargo, podemos utilizar también de forma cuantitativa las cámaras termográficas, pero para eso debemos tener en cuenta configurar correctamente los parámetros de emisividad y temperatura reflejada en la cámara termográfica. Estos dos parámetros dependen de la superficie que estamos evaluando y de los objetos que tenemos presentes en el entorno. En casos extremos, una configuración incorrecta de estos parámetros puede conducir a errores groseros en la medición. El primero de estos parámetros es la emisividad. Como vimos anteriormente, la energía irradiada por las superficies es proporcional a su temperatura, y en la unidad de tiempo hablamos de potencia emisiva hemisférica total. Observamos que esta potencia emisiva es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta de la superficie multiplicada por una constante, que es la constante de Stefan-Boltzmann, denotada con la letra griega sigma, y también es proporcional a un factor de emisividad representado con la letra griega epsilon, que depende de la superficie. Este factor puede adoptar valores entre 0 y 1. La energía por unidad de tiempo que llega al detector de la cámara depende de esta potencia. Esa energía puede sufrir una atenuación en grandes distancias, pero en distancias cortas vamos a considerar que no hay atenuación y que la energía emitida por la superficie es igual a la que recibe el detector. Cuando apuntamos a una superficie con un detector infrarrojo, ya sea una cámara termográfica o un termómetro, ese detector recibe energía emitida por la superficie que es proporcional a la temperatura de la misma y es la que nos interesa por este motivo. Pero también las superficies reflejan en mayor o en menor medida las radiaciones de los objetos que las rodean. Esta radiación llega adicionalmente al detector y la vemos simbolizada en la imagen con la letra griega ρ. Por otro lado, la radiación en otros rangos del espectro puede pasar a través de la superficie desde el otro lado y llegar al detector. Esto lo vemos simbolizado con la letra griega tau. Tenemos entonces la suma de energías por unidad de tiempo proveniente de alguna de estas tres fuentes. Si pensamos estas potencias como fracciones de la energía total, entonces obtenemos tres factores que son complementarios a uno. Estos factores son entonces la emisividad, la reflectividad y la transmisividad respectivamente. Entonces, si la superficie está en equilibrio termodinámico con su entorno, se cumple la ley de Kirchhoff de conservación de la energía, que nos dice que la emisividad es igual a la absorbancia de la superficie en esas condiciones. De ello y de la ley de Planck se desprende esta fórmula que estamos viendo. Podemos pensar también a la emisividad como el cociente entre la radiación emitida por la superficie y la radiación que emitiría si fuese un cuerpo negro, donde no habría reflexión ni radiación transmitida. Vemos entonces que ninguno de los tres valores puede tener un valor mayor a 1 y por otro lado hay que destacar que estos valores dependen de la longitud de onda. En particular, para el rango de longitudes con el que trabajan las cámaras termográficas, la mayoría de los objetos son opacos y no hay transmisividad o bien es despreciable. Podemos simplificar la fórmula de esta manera y decir que la emisividad y la reflectividad son complementarias a 1. Partiendo de esta simplificación, entonces, tenemos dos casos extremos. El primero es que la emisividad sea 1 y la reflectividad sea 0. Entonces estaríamos en presencia de un cuerpo negro. El cuerpo negro absorbe la totalidad de las radiaciones que inciden sobre él y no las refleja.
Sobre un cuerpo negro podríamos realizar una medición perfecta con una cámara termográfica, ya que la totalidad de la energía que llegaría al detector sería proporcional a la temperatura de la superficie. No habría reflexión ni habría transmisividad. El caso contrario sería el de un radiador de Lambert. En este caso, la emisividad vale 0 y la reflectividad vale 1. La superficie se comporta como un espejo de radiaciones. Si tratáramos de medir con una cámara termográfica o un instrumento infrarrojo sobre esta superficie, no podríamos obtener una medición confiable de la misma, ya que no recibimos energía que sea proporcional a la temperatura de la superficie, sino que todo es reflejo del entorno. En lo cotidiano nos vamos a encontrar con casos de cuerpos grises, es decir, no vamos a tener estos casos extremos, pero sí podemos tener algunos materiales que se asemejen a uno o al otro ejemplo. Si una superficie es un buen emisor, entonces es un mal reflector, y si una superficie es un buen reflector, entonces es un mal emisor, como se desprende de esta complementariedad. Vamos a poder realizar un diagnóstico confiable sobre superficies que sean buenas emisoras. No vamos a lograr buenos resultados sobre superficies que sean buenas reflectoras. Los plásticos, la madera, el vidrio y los materiales de construcción como el ladrillo, el yeso, la cerámica son buenos emisores y podemos realizar mediciones muy confiables sobre ellos en la mayoría de los casos. En cambio, los metales, y sobre todo aquellos que están pulidos, suelen tener emisividades extremadamente bajas. Para hacer una analogía, si medimos la carcasa de un contactor o bien el recubrimiento plástico de un conductor, la emisividad es de 0,95. Es decir que del total de las radiaciones, el 95% proviene de la superficie y el 5% restante es reflejo del entorno. Sobre un tornillo nuevo y de níquel, el valor de emisividad puede llegar a ser tan bajo como 0,05. Es decir que si apuntamos con un instrumento infrarrojo, solamente el 5% de la radiación proveniente fue emitida por esa superficie y el 95% restante es reflejo del entorno. Como podrán imaginar, es difícil realizar una cuantificación a partir de solo el 5%, y además la medición se vuelve muy sensible a las interferencias del entorno. De todas maneras, podemos subsanar este inconveniente recurriendo a algunos artilugios para hacer que nuestras superficies tengan valores de emisividades más altos cuando originalmente son bajos, como vamos a ver a continuación, y de esta forma poder realizar también un diagnóstico confiable sobre estos objetos. La pregunta que se nos plantea entonces es, ¿de dónde obtenemos los valores de emisividad de distintas superficies? Existen tablas de emisividad donde tenemos tabulados distintos tipos de superficies en distintas condiciones y su valor de emisividad correspondiente. Observamos que los no metales tienen valores generalmente altos de emisividad, aunque no todos. Las pinturas mate, en particular, tienen valores mayores a 0,9 independientemente del color. Por este motivo, y considerando que la potencia emisiva es dependiente de la capa más externa de la superficie, entonces podemos aplicar un recubrimiento sobre una superficie de baja emisividad para mejorar su valor. Si tenemos una superficie metálica con emisividad de 0,02 y aplicamos una capa de pintura mate con emisividad 0,96, entonces la emisividad de la superficie pasa a ser esta última y ese es el valor que deberemos configurar en nuestra cámara termográfica o instrumento infrarrojo para realizar la medición. Observando la tabla de emisividades de metales, vemos que en general los valores son bajos a menos que el metal se encuentre a alta temperatura o bien oxidado. Un problema adicional con los metales es que la emisividad varía también con la temperatura y necesitamos obtener el valor de emisividad para medir la temperatura, con lo cual la medición se vuelve más difícil. Vamos a aplicar recubrimientos siempre en la medida de lo posible para medir sobre los metales con emisividades muy bajas. En un caso extremo, podemos ver que el cobre brillante a 40 grados tiene una emisividad de 0,03, pero que el cobre oxidado a la misma temperatura tiene una emisividad de 0,78. La tabla de emisividades entonces nos sirve de forma orientativa, pero no es la mejor opción para determinar la emisividad de este tipo de materiales.
tenemos otras formas de determinar empíricamente el valor de emisividad de una superficie. Antes de continuar con los métodos de determinación de la emisividad, vamos a introducir otro concepto necesario y de otro valor que también debe configurarse en la cámara termográfica. Esto es la corrección de temperatura reflejada o RTC. La RTC es un valor de temperatura en grados que nos resume el efecto global que tienen las radiaciones de entorno que se reflejan en la superficie a la que estamos apuntando. La RTC es direccional. Puede ser que en un determinado ángulo reciba radiaciones que no recibo en otro ángulo. Entonces, cuando determinemos la RTC, debemos tener en cuenta la posición en la que se realiza y que solo es válida al momento de la toma de la misma, ya que si volvemos a la sala en otro momento, las condiciones podrían haber cambiado. Sabemos entonces que si conocimos el valor de emisividad, automáticamente conocemos también el valor de reflectividad, porque es el complemento a 1. Sin embargo, esto es solo la proporción en la que la radiación recibida fue emitida o reflejada por la superficie. Pero para corregir los efectos de la radiación reflejada, necesitamos más información para cuantificarla. La emisividad y la reflectividad son dependientes de la superficie, pero luego el reflejo del entorno depende de las condiciones ambientales y de los objetos que tenga alrededor. Un mismo objeto, con emisividad de 0,25, puede estar en una sala de congelados a menos 22 grados o bien en una sala de calderas donde tenemos fuentes de radiación IR. Entonces el reflejo que podemos tener en nuestra superficie puede ser muy distinto en cada condición. Mientras menor sea la emisividad, mayor va a ser la influencia que va a tener la temperatura reflejada sobre nuestra medición. Si la emisividad es alta, entonces la temperatura reflejada tiene poca influencia sobre los valores medidos y podemos hacer algunas simplificaciones. Vamos a ver algunas particularidades para simplificar el trabajo cotidiano. En primer lugar, si trabajamos en interiores con superficies de alta emisividad, por ejemplo plásticos en un tablero eléctrico, o bien paredes de yeso, pintadas o pisos de madera, podemos asumir que la temperatura reflejada va a ser igual a la temperatura ambiente. Para poner un ejemplo, si queremos medir la superficie de un cable con emisividad 0,95 y suponiendo que su temperatura es de 40 grados y la temperatura ambiente es de 25 grados, si colocáramos 25 grados en la cámara como temperatura reflejada, la cámara nos indicaría 40 grados sobre el plástico. Más o menos la tolerancia, por supuesto. Pero si por error en la estimación colocamos otra temperatura distinta para la RTC, por ejemplo 10 grados de más o 10 grados de menos, el valor que calcularía la cámara sería de 40,5 o 39,7. Es decir, no nos generaría un error significativo en la medición. Hay que aclarar que a mayores temperaturas también es mayor el error, pero como vemos, asumir que RTC es igual a la temperatura ambiente cuando trabajamos con objetos de alta emisividad es una buena simplificación. En segundo lugar, si trabajamos en interiores, pero la emisividad de nuestra superficie a evaluar es media o es baja, no es conveniente hacer esa simplificación, sino que conviene medir y ajustar la RTC correcta. En la próxima diapositiva veremos cómo hacerlo. Evidentemente, si estamos trabajando en una sala de calderas, queremos medir un tablero eléctrico y justo enfrente del tablero tenemos la salida de caldera con los productos de la combustión a alta temperatura, evidentemente lo que se va a reflejar en nuestra superficie no va a ser temperatura ambiente, sino que esas fuentes de calor van a incidir en nuestros resultados y la RTC va a ser mucho más alta que la temperatura ambiente. En tercer lugar, si trabajamos en exteriores y el día está nublado, tenemos el cielo cubierto y entonces las condiciones que aplican son las mismas que para interiores. Lo mismo aplica si es de noche y está nublado. En cuarto lugar, si trabajamos en exteriores pero el cielo está despejado, tenemos dos fuentes de radiaciones a considerar. Una es el Sol, en el orden de los 5000 grados, y la otra es la llamada radiación celestial fría, que está en el orden de los menos 50 a menos 60 grados. La combinación de estas dos fuentes de radiación, dado que la celestial fría abarca mayor superficie, generan valores de RTC que son bastante menores que la temperatura ambiente y por lo tanto no podemos asumir que la RTC es la temperatura ambiente.
En estos casos es necesario medir la RTC y ajustarla correctamente en la cámara termográfica o el instrumento infrarrojo si lo permite. En un día soleado a 20 grados, por ejemplo, podemos tener una RTC al aire libre de 0 grados o más baja aún. Por último, si trabajamos en exteriores y es de noche, con el cielo despejado, tenemos como fuente principal de RTC la radiación celestial fría. Como este valor está fuera del rango de medición de las cámaras termográficas en general, no vamos a poder medirlo y directamente asumimos y configuramos un valor promedio de menos 55 grados. Antes de continuar, quiero aclarar que todas estas consideraciones que estamos viendo sobre la emisividad y la temperatura reflejada aplican no solo para las cámaras, sino para todo instrumento infrarrojo, como por ejemplo los que tienen formato de pistola. El principio de funcionamiento es el mismo. En este tipo de termómetros infrarrojos, a menudo no es posible configurar la RTC, sino que el instrumento mide la temperatura ambiente y asume entonces que la RTC es esa temperatura ambiente. Por lo tanto, vamos a tener errores en los casos que vimos en los que no podemos asumir RTC igual a temperatura ambiente. Algunos termómetros infrarrojos incluso tienen un valor fijo de emisividad de 0,95, es decir, que asumen que vamos a trabajar con superficies con emisividad de 0,95 o bien que vamos a recubrir esas superficies que no la tengan para poder medir con ese instrumento. Esto es importante porque a menudo me hacen la pregunta de si es posible comparar la medición de infrarrojos de un termómetro infrarrojo con la cámara para poder ajustar los parámetros. Y como vemos, la respuesta es que no, porque aplican las mismas consideraciones. Y peor aún, en los termómetros infrarrojos no podemos realizar tanto ajuste como sí podemos realizar en las cámaras termográficas. ¿Cómo podemos determinar el valor de la RTC? Se dijo anteriormente que una de las posibilidades es asumir que RTC es igual a la temperatura ambiente, mientras que no se están reflejando otras fuentes importantes de radiación sobre nuestra superficie. Si este fuese el caso, entonces directamente podemos medir la temperatura ambiente con un termómetro de aire, ingresar el valor en la cámara termográfica. Alternativamente, si no queremos utilizar un instrumento adicional, podemos obtener un valor aproximado si tomamos un promedio de paredes, piso y techo de la sala. Recordemos que todo esto es válido solamente si trabajamos con superficies de alta emisividad. Por otro lado, si necesitamos medir el valor de RTC y no podemos asumir temperatura ambiente, podemos improvisar un espejo de radiaciones. Entonces, si con la cámara apuntamos a ese espejo de radiaciones, el 100% de lo que nos va a llegar y que la cámara va a convertir a valores de temperatura es el valor de RTC que deberemos ingresar. Es decir, que podemos cuantificarlo con la misma cámara si contamos con una superficie altamente reflectiva. Podemos usar como espejo un cartón de 10×10 forrado en papel aluminio, previamente abollado y desplegado, cuya emisividad es igual a 0,02. Vamos a asumir, para simplificar, que su emisividad directamente es 0. En esas condiciones, si nosotros configuramos como emisividad en la cámara un valor de 1, es decir, el complemento, atención con este paso porque resulta un poco contraintuitivo, entonces el valor que la cámara calcula y nos muestra en pantalla es el valor de la RTC directamente cuando apuntemos al aluminio. Cuando colocamos el valor en 1, le estamos diciendo a la cámara que convierta el 100% de la radiación tal como viene a valor de temperatura usando la ley de Stefan-Boltzmann. Como el 100% de la radiación que va a incidir en el detector cuando apuntemos al aluminio va a ser reflejo del entorno, entonces es equivalente a la RTC que estamos buscando. Esta determinación debemos realizarla colocando nuestro espejo de radiaciones sobre el mismo plano de la superficie que vamos a evaluar. Por supuesto, en muchos casos no es posible colocar el espejo justo sobre la superficie, pero en ese caso debería estar al menos cerca, en la misma dirección con la que vamos a apuntar con la cámara. Si es un tablero eléctrico, por ejemplo, podemos colocarlo en el mismo plano de los componentes, pero a un costado de los mismos o en una esquina. Una vez determinado el valor de RTC con la cámara, lo introducimos en el menú de configuración manualmente y luego configuramos el valor de emisividad de la superficie a evaluar. Es importante entonces siempre introducir correctamente
el valor de RTC antes de realizar una determinación de emisividad. En cuanto a la determinación de la emisividad, mencioné anteriormente que podemos tener una orientación a partir de las tablas, pero que también podemos determinarla de forma empírica. Para poder realizar las determinaciones empíricas, vamos a necesitar que la superficie de análisis tenga una diferencia de temperatura de por lo menos 15 grados con respecto a la RTC. Si no, estos métodos no van a funcionar. Si esto no se cumple, lo que podemos hacer es calentar la superficie, por ejemplo, con una pistola de calor. Si tenemos una muestra del material y podemos aislarlo del sistema y realizar esta prueba, por supuesto que mucho mejor. Una de las formas, entonces, de determinar la emisividad es mediante un termómetro de superficie. Lo que hacemos en este caso es medir la temperatura de la superficie en un punto con el termómetro de contacto. Tomamos nota del valor, luego en la cámara termográfica configuramos la RTC y configuramos la emisividad en 1, pero no cerramos el menú de configuración, sino que vamos a apuntar al mismo punto donde medimos con el termómetro de contacto y vamos a ir bajando el valor de emisividad lentamente. A medida que vamos bajando el valor de emisividad, la cámara nos muestra actualizado en pantalla el valor recalculado de temperatura para esa nueva emisividad. La idea es entonces encontrar para qué valor de emisividad la cámara nos muestra la misma temperatura que el termómetro de contacto. Ese valor de emisividad es entonces el valor de emisividad de la superficie. Realizando este ajuste sobre un punto, luego entonces podemos conocer el valor de emisividad de ese material y aplicar esa emisividad al resto del cuerpo si fuese una superficie extensa, por ejemplo. O bien, si necesitamos frecuentemente medir en ese material, podemos armar nuestra propia tabla de emisividades. Otra alternativa para realizar esta determinación es mediante una cinta de emisividad conocida. Estas cintas se comercializan, algunas versiones son resistentes a altas temperaturas, por ejemplo hasta 250 grados, y la idea del ensayo es similar a la anterior, pero sin recurrir a un instrumento adicional. De forma más simple y económica, cuando se trabaje con superficies a menos de 70 grados, también pueden utilizarse cintas de papel como la cinta de enmascarar o cinta de pintor, y también cinta aisladora, aunque es mejor la de papel. Estas cintas tienen emisividad de 0,95. Entonces vamos a recubrir una porción de la superficie a ensayar con la cinta de emisividad conocida y vamos a esperar unos minutos a que la cinta tome la temperatura de la superficie. Recordemos que si no tenemos una diferencia de al menos 15 grados con respecto a la RTC, es necesario calentar la superficie. En la cámara vamos a configurar la RTC primero, luego vamos a configurar la emisividad de la cinta en 0,95 o bien el valor indicado por el fabricante de la misma. Vamos a medir con la cámara entonces el valor de temperatura apuntando sobre la cinta y habiendo configurado correctamente su emisividad y la temperatura reflejada, el valor que medimos sobre la cinta es el valor correcto de la superficie. Vamos a tomar nota entonces de este valor de referencia, esta temperatura de referencia. Una vez obtenido este valor, vamos a apuntar con la cámara a un punto de la superficie cercano a la cinta y que no esté recubierto por la misma y que esté cerca del borde como para asegurar de que la temperatura no nos varíe significativamente por inhomogeneidad. Vamos entonces a configurar la emisividad en 1 y vamos a ir bajando este valor hasta que el valor indicado sobre la superficie no cubierta coincida con el valor de temperatura que tomamos sobre la cinta de emisividad conocida. De esta forma podemos entonces obtener el valor de emisividad de una superficie incógnita sin recurrir a instrumentos adicionales. Este método es similar al que vimos anteriormente con el termómetro de contacto, pero justamente es más simple, no requiere de un instrumento adicional y es muy económico. Por supuesto que en lugar de hacer el ensayo con la cinta para determinar el valor de emisividad de la superficie, simplemente podemos pegar la cinta, introducir el valor de emisividad de la cinta en la cámara, tomar el valor de la temperatura de la superficie sobre la cinta y listo. Medimos de forma confiable una superficie que originalmente tenía un valor extremadamente bajo de emisividad aplicando ese recubrimiento. Es decir, hacemos hasta el paso 2
de esta diapositiva y no obtenemos la emisividad del material para usarla luego, pero sí el valor correcto de la temperatura de la superficie, si para nosotros es suficiente con obtener ese valor. Como para recapitular acerca de los valores de emisividad. Valores altos de emisividad son valores mayores a 0,8, valores intermedios están entre 0,6 y 0,8 y valores menores a 0,6 los consideramos baja emisividad. Para las superficies de alta emisividad podemos medir de forma confiable sin hacer demasiado ajuste y asumiendo RTC temperatura ambiente. Para los valores de emisividades intermedias debemos tener mayores cuidados con el ajuste de RTC y para los valores de baja emisividad es muy importante ajustar correctamente el valor de RTC o bien directamente aplicar un recubrimiento. Ajustar el valor de emisividad del recubrimiento en la cámara, RTC igual a temperatura ambiente y medir sobre ese recubrimiento para evitar inconvenientes. De otra forma, si no fuese posible aplicar un recubrimiento, debemos tener en cuenta que la medición sobre materiales de muy baja emisividad representa un desafío y que a menudo va a resultar en grandes desvíos. Debemos tener en cuenta en ese caso particular entonces que es fundamental introducir el valor correcto de RTC, puesto que la influencia que va a tener sobre los valores va a ser muy grande. En este ejemplo vemos barras de cobre nuevas que tienen una emisividad extremadamente baja, de 0,03. Esta es el valor de emisividad correspondiente al cobre brillante. Sobre las barras nos va a resultar extremadamente difícil medir un valor confiable y también nos va a resultar difícil estimar el valor del cobre sin interrumpir el circuito. En estos casos es conveniente directamente medir sobre zonas que puedan estar ya recubiertas o bien prever recubrir una porción en alguna parada de planta para acondicionar todos los lugares que requieran inspección termográfica. En este ejemplo tenemos una zona en cada barra que ya estaba pintada con pintura mate y sobre estas zonas podemos medir de forma confiable configurando la emisividad de la pintura mate. En la cámara termográfica veríamos en esas condiciones la temperatura real de las barras sobre esa parte recubierta, mientras que probablemente sobre el cobre desnudo nos mostraría temperaturas similares a la temperatura ambiente, puesto que es casi todo reflejo. Por supuesto que si quisiéramos que toda la barra se muestre correctamente, habría que determinar el valor de emisividad del cobre e introducirlo en cada porción mediante el software. Esto lleva tiempo, es completamente innecesario y puramente estético. Si nuestro objetivo era obtener el valor de temperatura de la barra y ver si estaba dentro de los límites aceptables, cosa que logramos midiendo sobre la parte recubierta de forma fácil, entonces lo otro no es necesario. En los casos en los que se requiera sí o sí aplicar un recubrimiento, otras alternativas de alta emisividad son pinturas mate, marcador indeleble, sprays aislantes, aceites y hollín. Hay que tener en cuenta también que a menudo en planta sucede que los metales no están nuevos ni pulidos, sino que pueden tener capas de suciedad, de aceite, de grasa, de hollín o de óxido, y esto aumenta sustancialmente la emisividad. En general, los aceites y el hollín llevan a las superficies a valores cercanos a 0,8. Como consideración práctica, la recomendación es, en el trabajo cotidiano, configurar en la cámara un valor general de emisividad de 0,95 para todos los trabajos y el valor de RTC sí según corresponda, simplificando y asumiendo temperatura ambiente siempre que se pueda. Luego, la emisividad puede ser modificada en la imagen ya tomada o bien mediante el software de las cámaras si es necesario. Como el valor es dependiente de la superficie, podemos alterarlo posteriormente, pero el valor de RTC siempre necesitamos configurarlo en el momento, ya que las condiciones ambientales pueden variar de un momento a otro y no podemos volver al lugar para tomarlo después. En cuanto a la emisividad, la cámara nos permite introducir un solo valor para toda la imagen, pero a menudo nos encontramos con distintos materiales en la misma imagen. En esos casos es conveniente guiarse por los materiales que tienen alta emisividad. Por ejemplo, en un tablero eléctrico podemos inferir una sobrecarga o falso contacto viendo la temperatura del recubrimiento del conductor que llega a un borne, ya que los elementos plásticos tienen alta emisividad, más que la temperatura del propio borne, que siendo metálico va a tener una emisividad generalmente baja.
Si necesitamos obtener el valor de distintos objetos de distintos materiales en la misma imagen, es conveniente utilizar el software. En el software de PC y RSoft podemos seleccionar distintos objetos y asignar el valor de emisividad correcto a cada uno de ellos. Las cámaras termográficas Testo, en algunos modelos, incorporan una característica novedosa que se llama eAssist. Esta función se implementa utilizando unos stickers auxiliares que se llaman eMarkers, y estos stickers se pegan sobre la superficie. Luego, en la cámara seleccionamos la función eAssist y apuntamos al sticker. Los valores de emisividad y de temperatura reflejada son calculados automáticamente por la cámara y son configurados para la medición, quedando lista para medir de forma óptima, como alternativa al ajuste manual que veníamos haciendo. Para que la cámara pueda calcular la emisividad a partir del sticker, también es necesario que se cumpla que la temperatura de la superficie tenga un diferencial de por lo menos 15 grados con respecto a la temperatura reflejada. Si solo queremos el valor de RTC obtenido a partir del sticker, entonces no es necesario pegarlo sobre la superficie, o sea que el método funcionará igual en ese caso, aunque el sticker esté solo apoyado. Si queremos calcular el valor de emisividad, debemos pegar el sticker y tener en cuenta que luego deberemos descartar el sticker. Es decir, que si solo queremos ver la RTC, podemos reutilizar los stickers, pero si vamos a determinar la emisividad, en general el sticker se deforma o se rompe al intentar removerlo en temperaturas más altas, con lo cual ahí ya lo debemos considerar como un descartable. Estos stickers entonces son consumibles y se comercializan en packs por 10 unidades. Como vimos, las superficies pueden tener alta o baja emisividad y además debemos configurar el valor de RTC en la cámara si queremos medir valores confiables y no solo obtener una imagen de forma cualitativa. Adicionalmente, vamos a introducir otro concepto, en este caso no es algo que repercuta en la configuración de la cámara, pero que vamos a observar en la práctica. Esto es el tipo de reflexión que puede tener una superficie más allá de su emisividad. Independientemente de que la superficie tenga una emisividad alta o una emisividad baja, el reflejo que se produce sobre ella puede ser de forma ordenada o de forma desordenada según el acabado de la misma. Si la superficie es pulida, entonces el ángulo de incidencia y de reflejo de la radiación sobre la superficie será el mismo. En cambio, si la superficie es rugosa, el reflejo que se produce es difuso. Para nuestro análisis es conveniente que los reflejos sean difusos. Si el reflejo es difuso, significa que el valor de RTC es homogéneo para toda la superficie, como vemos del lado derecho de la imagen. Si el reflejo es especular, como a la izquierda de la imagen, puede suceder entonces que los objetos que se reflejen en la superficie aparezcan en la imagen y esto puede resultar molesto e interferir con el análisis. En ese caso, la superficie se comporta como si tuviese distintos valores de RTC. Estos reflejos no tienen solución y lo único que podemos hacer es evitarlos, ya sea cambiando de ángulo o bien apantallando la fuente de interferencia. Algunos ejemplos. Si medimos una superficie metálica cerca de una máquina herramienta, probablemente sea necesario apantallar esa fuente de interferencia, o sea, la máquina herramienta, con un cartón o con una pantalla, o bien cambiando de ángulo. Por otro lado, si medimos sobre un vidrio, no es conveniente medir parado justo de frente al mismo, ya que estaríamos recibiendo nuestro propio reflejo en el detector y en la imagen consecuentemente. Es recomendable, al medir en vidrios, cambiar el ángulo a un valor entre 5 y 60 grados con respecto a la normal para evitar este tipo de interferencias. Tengamos en cuenta además que el vidrio es un material de alta emisividad, lo cual nos demuestra que tenemos las cuatro combinaciones de alta y baja emisividad con alta y baja especularidad. Un metal pulido generalmente va a tener alta especularidad también y baja emisividad, con lo cual es a menudo el material más difícil de medir en esas condiciones. Como recomendación adicional, en los tableros eléctricos es conveniente cambiar de ángulo también para ver si no se producen reflejos en los bornes. Si vemos un punto brillante que se mueve al cambiar de ángulo, entonces se trata de un reflejo.
Si no se mueve, entonces realmente es una característica de la superficie y el punto está más caliente. De todas maneras, quiero recordar que en el caso de los bornes, siempre es más conveniente realizar la evaluación sobre los plásticos. En general, los plásticos presentan reflexiones además difusas y por este motivo se reduce este efecto también. Así concluye este primer módulo introductorio acerca de termografía. En los próximos módulos estaremos viendo el uso de la cámara termográfica y del software, así como también la aplicación de estos conceptos a la práctica.